Bien, ahora voy a trabajar en el modificar editorial. Entonces, lo primero que voy a hacer es agregar en la tabla una columna más para operaciones y ahí poner el botón que me va a llevar al formulario de modificar, vea. Entonces me voy a la vista de lista editoriales y agregamos una columna más para operaciones. Voy a copiar esto. Entonces la columna debe llamarse operaciones y acá ponemos un botón, un h2 command button. El action lo vamos a dejar pendiente por el momento y pongámosle la clase ya, clase btn info, por eso. Y luego dos cosas. Primero le agregamos un icono a esto, a ver cómo es, y class. Y aquí el icono ese de modificar creo que es esto, y el de modificar no, a ver, ¿cuál será el que pone el icono ahí para modificar? Este es el iconito ese de modificar para que no se vaya a ver tan feo. Luego voy a poner editar ahí, aunque quizás con el ojito bastaba. Con el icono digo basta, para que quede claro que para eso me va a servir. Y fíjate, necesito acá pasarle como parámetro a un método que ya voy a definir, pasarle como parámetro el código del editorial que quiero modificar. Entonces, para pasar parámetros desde acá hacia un método bien gestionado, ocupo f2.param. Entonces debo ponerle un nombre a ese parámetro, en ese caso código, y el valor de ese parámetro sería, en ese caso, item.código editorial, así. Entonces le voy a decir que el action del botón S es del bin gestionado de editorial bingo, un método llamado obtener editorial. Ese método todavía no está, así que lo voy a crear, obtener editorial. Entonces dice el botón me va a mandar para obtener editorial, pasando como parámetro el código de dicho editorial. Entonces me voy para el bin gestionado y agregamos ese método. Entonces sería aquí public string obtener editorial, no recibe parámetros. Lo primero que debo hacer es leer este valor que he pasado aquí como parámetro en la petición. Entonces, para leer ese parámetro también Java Server Face ofrece un método bastante feo o difícil de recordar, pero es algo así como que face context punto actual punto get external context. No, ese no era. External context punto get request punto, y aquí a ver,
Ahí quería hacer el get parameter, pero no lo hallo. ¿Qué tipo de objeto devuelve esto? Un object, dice. Uy, aquí va a tocar hacer una conversión explícita. Entonces voy a hacer algo así como que... ¿Cómo puede ser esto? HTTP servlet request igual a facescontext.eso.getExternalContext.getRequest, y acá me va a obligar a hacer la conversión explícita. Nos pongo por aquí string código igual a request.getParameter, y aquí pongo código. Entonces hasta este punto he leído este parámetro que definí aquí. Ajá. Ahora le doy return. Esta debe mandarme para la vista, bueno, primero pleca editoriales, y la vista todavía no la tengo, pero le voy a poner modificar editorial. Entonces aquí lo que debería hacer es ir a recuperar el editorial que tiene este código. Entonces debo irme al modelo, hacer un método que me permita recuperar, ¿verdad? Entonces vamos a poner por acá public tipo de retorno editorial entity, obtener editorial, recibe como parámetro el código, a ver qué pasó, y me retorna m.find. Lo primero que pongo es la clase, en este caso editorial entity.class, y el otro es el valor de la llave primaria, en este caso es código. Entonces así de fácil sería el método para obtener, ¿verdad? Entonces aquí le digo, este objeto editorial de acá, este objeto editorial, llénalo con lo que te devuelva editorial model punto obtener editorial, pasándole como parámetro el código que leí arriba, así. Entonces cuando llegue a esta página, de acá, el objeto editorial ya va a estar lleno, de forma que únicamente bastaría pintar ese objeto editorial. Entonces voy a hacer una mera copia aquí de la vista S, solo la voy a modificar. Pego, le cambiamos el nombre, debe llamarse, no voy a volver a nombrar, por Dios, factor name, ahí. Vamos, ¿qué pasó? Modificar editorial. Y me comí una L, ¿verdad? Name editorial. Entonces en esta vista solo es un par de cosas las que voy a cambiar. Aquí sería editar editorial. Esto seguiría igual. Esto seguiría igual, vea. O sea, aquí me va a llenar los datos. La única diferencia es que esos datos ya van a caer llenos, porque aquí estoy pintando el objeto editorial y su atributo código editorial, que ya va a venir lleno desde el bin gestionado. Entonces aquí quizás a este campo lo quiero solo de lectura.
Y ahora aquí sería modificarlo. Modificar. El método este debo cambiarlo después, pero primero asegurémonos que lo que hemos hecho ya está funcionando. Vamos a ver qué pasó, ya se tardó. Bueno, se voy a pausar el video un ratito porque esto no corre. Vaya, ya me corrió, pero fíjate que no me pintó exactamente lo que quería. Se me dejó el icono afuera. Entonces yo creo que ahí sí que la regamos. En lugar de un command button, mejor coloco un command link. Yo creo que ahí sí le va a gustar este i que está adentro. Curioso, a command. Vale, command link. Vamos a ver si hoy sí mejora. Solo me queda una etiqueta de cierre ahí mal puesta. Es esta. Vale. Entonces le damos por acá otra prueba. Y esto justo, aquí está, ya me abrió el formulario de editar editorial con los datos cargados. Entonces repito, lo único que estoy haciendo es yendo hacia obtener editorial y pasándole como parámetro este código editorial. Entonces hoy me voy para el bin gestionado, aquí hago la lectura del request, leo el parámetro y mando a llamar el método obtener editorial para que me llene este objeto. Este objeto es el que estoy pintando en el formulario de modificar editorial. Este método de acá quizás lo voy a poner en el Java Server Face Util porque está feo también, ¿no? Entonces me voy a llevar esto. Entonces en Java Server Face Util le voy a decir que quiero un método público y estático bueno, aquí sí con retorno. Quiero que me devuelva un HTTP servlet request. HTTP servlet request. Y al método le voy a poner get request sin parámetros. Y esto que me retorne todo ese desmadre de ahí. Entonces está mucho más fácil de recordar el método get request que todo esto de aquí. Entonces ya no quiero esto, sino que le digo de Java Server Face Util .get request .get parameter. Y aquí que no encuentra, ahí estamos. Vale. Entonces ahora que ya conseguimos que los datos carguen acá, ya solamente basta con ir a crear el método que va a actualizar. Entonces comienzo en el modelo. El método de actualizar va a ser bien parecido a este. De hecho lo voy a copiar. Modificar editorial, recibe como parámetro un objeto de tipo editorial entity. Y acá en lugar de mandar a llamar el método persist, mando a llamar el método merge. Y los demás igual. Ahora en el bin gestionado, el método para insertar también va a ser parecidísimo al de... El método para modificar, perdón, va a ser parecidísimo al de insertar. Entonces aquí le pongo modificar editorial.
Entonces manda a llamar al modelo, en este caso el método modificar editorial, ahí ya la regué. Ajá, se me da 0. Pongo por acá, no se pudo modificar. Y si no, editorial modificado exitosamente. Y que otra vez se vaya para lista editoriales haciendo una redirección en el cliente. Finalmente, a la vista de modificar editorial, le digo que se vaya hacia el método modificar editorial. Bueno, cuando termino modificar editorial. Entonces, en teoría eso debería funcionar. Ya, probemos. Guardo por aquí. Nos vamos para acá de nuevo. Voy a cambiar este de otra prueba. Le doy aquí. Y pongo otra prueba modificada. Es el 698. Modificar. Híjole, y no se pudo modificar. Y no me mandó este. Eso está sospechoso. Si no me envió este, es que el read only ahí nos falló. Le voy a quitar ese read only. Sospecho que ese es el que no me está dejando modificar. Vuelvo a probar. Otra prueba modificada. Y en efecto, cuando le pongo el read only, ese campo no lo está enviando en la petición. Entonces eso sí que es problema, ¿verdad? Porque tendría que... si no me lo envía en la petición, la validación es la que está saltando ahí. No hay llave primaria y entonces no lo cambia, ¿verdad? Pero si lo dejo habilitado tampoco es tan bueno. Entonces veamos los atributos que tiene este input. Vamos a ver qué pasa si lo pongo solamente como deshabilitado. Ajá, no lo puedo modificar. Esto no sé por qué salió. Otra prueba modificada de nuevo. Y otra vez no me lo está enviando. Ese código, si lo pongo como deshabilitado, tampoco lo envía en el request. Bueno, por el momento lo único que se me ocurre es colocar un campo oculto en algún lado, ya sea por aquí, un h2 puntos, a ver, esto que tenga como valor esto de acá.
esto de acá. Vaya, ahí sí funciona, y con el campo oculto es el que sostiene y ese valor sí que se conserva, o sea, sí llega al min gestionado. Entonces yo creo que con eso tenemos terminado lo de modificar.